Validez aparente. Muy bien, entrando nuevamente en cuestiones técnicas. Este es un tipo de validez que está incluido en el contenido que tenemos que desarrollar, pero es importante hacer un asterisco acá y mencionar que es un tipo de validez polémico, ya que en algunos libros técnicos de psicometría y también de investigación científica no es considerado como una validez propiamente dicha y científicamente hablando. Es más bien un tipo de validez tirado a lo que es lo empírico, a la experiencia del profesional en lo que tiene que ver con el uso de las pruebas, ¿sí? Y del contenido de esas pruebas para, para lo que pretende medir. Entonces tiene mucho que ver con la experiencia del profesional, ¿verdad? Y muy importante eso, y también es muy importante que la persona que es evaluada con un instrumento, eh, ya sea un cuestionario, un inventario, en una escala, etcétera, en sí misma, eh, es importante que la persona que es evaluada se dé cuenta que esos reactivos, ya sean preguntas, afirmaciones, etcétera, cumplen con lo que tiene que ver con lo que se está midiendo. O sea, perciba que está midiendo eso, de manera a que logre ese rapport con la prueba, logre esa adherencia con lo que es la evaluación en sí. Y entonces responde más empáticamente a las afirmaciones o a las preguntas, a los indicadores que tienen cada uno de esos ítems de la prueba. Entonces es importante no solamente ser, sino parecer. Eh, Esa es la premisa en lo que tiene que ver con la validez aparente. Tiene que aparentar realmente medir ese constructo. Tiene que aparentar medir eso para lo que fue diseñado. Pero veremos que no es tan sencillo, ¿verdad? En adelante. Se van a dar cuenta que inclusive se formó un comité con varias instituciones y que estas instituciones al final de cuentas concluyeron de que no es un tipo de validez desde el punto de vista científicamente medible, pero sí algo empírico donde se puede hacer una aproximación em, a lo que tiene que ver con lo que aparenta medir. Pero sin más vueltas, comencemos la parte técnica ya de lo que es la validez aparente a partir de ahora, ¿verdad? Desde un análisis más epistemológico, ubicamos a la psicología muchas veces, y fíjense nomás en las facultades donde está la carrera de psicología en diferentes países. La psicología en otros países está dentro de facultades de ciencias, o sea, la facultad de educación. En nuestro país está dentro de la facultad de filosofía. En otro país está dentro de lo que tiene que ver con la facultad de ciencias sociales. Y eso es importante mencionar porque atañe a mucho lo que tiene que ver con el trabajo del psicólogo en un contexto científico. La psicometría marcó siempre tendencia para las innovaciones en el campo social, en las mediciones. No se olviden que los psicólogos fuimos los que siempre marcamos tendencia. Hasta ahora, fíjense que la Asociación de Psicólogos Americanos, em, con su manual de normativas, es el que marca las tendencias a nivel social y es el más utilizado a nivel social. Solamente se compite, o sea, compiten con las normativas de Vancouver que se utilizan en el campo de la salud. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Sí tiene que ver. Tiene que ver porque en lo que tiene que ver con la validez aparente, hubo un análisis de diferentes instituciones, comités que se formaron justamente para analizar la validez aparente. La validez, tanto predictiva,
tanto concurrente dentro de lo que es la validez de criterio, la validez de constructo, la validez de contenido, siempre fueron desarrollando procedimientos de innovación a nivel social por los psicólogos. Y bueno, y lo aparente no escapa a eso. Lo aparente no escapa a eso. Entonces, para que podamos entender, bueno, la necesidad misma del psicólogo. O sea, el psicólogo necesita tener unos instrumentos que sean válidos y sean confiables y que midan bien con un buen sistema de medida para que su evaluación sea más justamente confiable y sea también más válida, ¿verdad? Entonces, por eso desarrolla procedimientos y bueno, como ven acá en este material, ¿verdad? Esto fue sacado del libro de Anastasio, ¿no? Em, Esto también menciona lo que tiene que ver con cómo los psicólogos crearon varias subcategorías durante el siglo XX, subcategorías de validez. Entonces, sugirieron definiciones diversas, dificultando pues, justamente con ello determinar si lo que se referían a diferentes tipos de validez o hablaban a cosas distintas. Es decir, fíjense que la validez es una, pero hay diferentes formas de demostrar la validez. Eso es lo que quiero decir. Y eso es lo que querían decir los científicos. Pero con el transcurrir de los años se hablaba de diferentes formas de validez, cuando la validez seguía siendo una. Hay varios caminos para obtener la validez. Y bueno, debido a que la validez definía el objetivo que medían las pruebas, el término en sí mismo empezó a perder sentido. Y obviamente que va a comenzar a perder sentido, ¿verdad? Porque como menciona justamente el material, em, debido a que la validez definía el objetivo que medían las pruebas. Pero ¿cómo pasó? En 1985 se forma un comité justamente para analizar todo esto. Y bueno, en ese comité estaba justamente la Asociación de Educadores Americanos que se dedican a la parte de investigación, la Asociación de Psicólogos Americanos, y también había un Consejo Nacional de Medición en Educación. Y publicaron un manual. En ese manual justamente hacían referencia a la validez aparente. No olvidemos que el desarrollo de la psicometría está muy ligado al desarrollo de la educación y al desarrollo de las guerras mundiales. También, o sea, el desarrollo de la psicometría está muy ligado a la educación, por eso es que se conforma este comité y expiden eh, un contenido, una conclusión referente a lo que es la validez aparente. Eh, ¿cómo se, cómo se llamó ese manual y qué es lo que refirió referente a la validez aparente, ¿verdad? Este material normativo se denominó Normas para las pruebas educativas y psicológicas. Esa es su denominación y está la denominación en inglés como para que se puedan fijar. Y estos estándares nuevamente fueron revisados en 1999. Y fíjense qué interesante lo que ellos van concluyendo, ¿verdad? En esta sección se analizaron tres aspectos de la validez justamente propuestos por el comité en conjunto que ya fue referido anteriormente por este docente, ¿verdad? Se hizo referencia a la llamada validez aparente. ¿Y qué concluyó? El comité rechazó la validez aparente como una categoría legítima debido a que técnicamente no es una forma de validez. Este término es necesario señalarlo, ya que es de uso común, escuchen, es de uso común justamente en la literatura sobre la medición, ¿verdad? Entonces, y bueno, y uno de estos, en realidad varios autores hablan de esto. No solamente el libro de referencia que es de Ronald J. Cohen y el otro autor que es Mark Weldrick.
Em, a ver un poco los otros autores que tomé como referencia para poder desarrollar esto que ustedes están viendo, que recién fueron citados, fueron Anastasi y Susana Urbina en, en el libro denominado Test Psicológicos, y también el libro denominado Pruebas Psicológicas, Principios, Aplicaciones y Temas, de los autores Robert Kaplan y Denis Sakuso. Bueno, ellos definen todo esto. Esto es un resumen justamente de lo que le estoy refiriendo, como para que conozcan de que les mencioné solamente tres libros, hay una infinidad de libros que hacen referencia a la validez aparente, ¿verdad? Y yo le diré que es importante la validez aparente y le explico, enseguida le explico por qué. Pero la cuestión es que sostenerlo también científicamente, ¿verdad? Y acá nos vamos a lo que es la definición propiamente dicha. ¿Y qué es lo que menciona? ¿A qué se refiere? La validez aparente se relaciona más con lo que la prueba parece medir que con lo que en realidad mide. Entonces, la validez aparente es un juicio concerniente a lo relevante que parecen ser los reactivos de la prueba. Si son relevantes los reactivos, ¿a qué se refiere? A relevante para medir ese constructo. Entonces, si yo quiero medir ansiedad, o si yo quiero medir depresión, o si yo quiero medir estrés, ¿sí? O si yo quiero medir salario emocional, si esos indicadores en sí em, son pertinentes para medir ese constructo. Planteado de otra manera, de otra forma, si una prueba parece medir en forma clara lo que pretende medir, y eso entra a lo que tiene que ver a primera vista, es lo que aparenta, es la apariencia. A primera vista te digo que sí, que mide eso. Es como cuando me traen mis alumnos su tesis, ¿verdad? Y me dicen, revisa un poco, profe, ¿verdad? Y yo reviso y así ojeo primero y me digo, "No, a priori, a primera vista, parece que está bien, lo que no quiere decir que está bien, tengo que revisar más profundamente. Pero esa primera vista es muy importante para el evaluado o la evaluada, porque si sabe que va a ser evaluada, por ejemplo, para un puesto, tiene que ver que esos constructos que son justamente medidos con ese test realmente se ajusten a ello. Eh, y lo mismo pues si yo soy evaluado clínicamente, eh, o una persona es evaluada, por ejemplo, para el campo forense o para el campo educacional, si vamos a para el campo ocupacional, perdón, si nos vamos al campo que tiene que ver con la parte educacional, si yo tengo estudiantes que quiero evaluar para ver sus intereses profesionales, entonces tiene que haber reactivos que vayan a medir ingeniería, otros reactivos que vayan a medir, por ejemplo, medicina, otros reactivos que vayan a medir, por ejemplo, psicología, otros reactivos que vayan a medir, por ejemplo, derecho, administración de empresas. O sea que tiene que haber reactivos que midan eh, hacia los intereses profesionales en relación a diferentes disciplinas profesionales. Entonces, analizando así propiamente dicho y profundamente analizado, eso es importante entender. O sea, a primera vista, el evaluado también importa la experiencia del profesional evaluador para decir, este instrumento es bueno para medir esto o este instrumento no es bueno para medir esto, en base a su experiencia. Entonces, ese a primera vista sí importa, ¿verdad? Podría decirse entonces que tiene una validez aparente alta, ¿sí? Y acá le doy un ejemplo como para que vayan comprendiendo. Y fíjense que me tomé el trabajo de poner el ejemplo para que ustedes entiendan la validez aparente, ¿verdad? Ejemplo, una prueba de personalidad, justamente, eh, por escrito, que mide introversión o extroversión. También los españoles lo dicen extraversión, también lo dicen, ¿verdad?
Entonces, nosotros queremos medir, queremos emplear una prueba de personalidad, queremos construir una prueba de personalidad y tenemos que crear reactivos que midan introversión y extroversión. Tenemos que crear reactivos que midan introversión y extroversión. ¿Qué debe preguntar? Y fíjense, le voy a pasar una partida de ítems y ustedes van a ir viendo si es pertinente o no para que mida introversión versus extroversión. Fíjense, eh, y ustedes van a analizar un poco desde ahí a ver si mide ese constructo, ese rasgo de la personalidad. Primer ítem, a ver si mide un poco introversión versus extroversión como rasgo de la personalidad. Creo que valgo tanto como cualquier otra persona. Y ahí tienen las opciones de las respuestas, que es una escala tipo Likert. Creo que valgo tanto como cualquier otra persona. No sé si esto mide introversión o extroversión. No sé si qué le parece a usted. Totalmente en desacuerdo, moderadamente en desacuerdo, parte de acuerdo y parte de desacuerdo, moderadamente de acuerdo y totalmente de acuerdo. Si esto midiera, supongo yo, no, para mí esto no mide extroversión o introversión, mide más bien autoestima, ¿verdad? Es mi forma de pensar, es lo que yo creo. Si a mayor puntaje mide autoestima, entonces la calificación habría que analizar cómo vamos a calificar cada reactivo. Eh, Cuando tiene una calificación coherente al constructo, o sea, a mayor puntaje más hacia el constructo se llama una calificación, una puntuación isomórfica. Isomórfica tiene una forma homogénea, tiene sentido, va hacia el sentido. Una puntuación isomórfica. Entonces, creo que valgo tanto como cualquier otra persona, totalmente en desacuerdo, moderando. Si es totalmente de acuerdo, bueno, hay uno, 2, 3, 4, 5 opciones, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, estas 5 opciones, ¿cómo puntuaríamos? A mayor puntaje, mayor autoestima sería entonces, si valgo tanto como cualquier otra persona, acá un 5. Moderadamente de acuerdo, acá un 4. Parte de acuerdo y parte de desacuerdo puede ser acá un 3, por ejemplo. Moderadamente en desacuerdo, por ejemplo, acá un 2. Y totalmente en desacuerdo, acá, por ejemplo, un 1. Entonces, a mayor puntaje, que sería este totalmente de acuerdo, si se dan cuenta, ¿sí? Más autoestima, si es que mide autoestima. Tenemos otro ítem que es, tengo muchas ganas de vivir. Fíjense qué interesante, tengo muchas ganas de vivir. Qué interesante. Entonces, tengo muchas ganas de vivir. Para mí tampoco mide el rasgo de personalidad, extroversión o extroversión. Más bien indicaría, em, sería un síntoma dentro de lo que es la depresión, ¿verdad? Que se llama ideación suicida, que es un indicador, un síntoma transformado a reactivo, a ítem. Entonces vemos, por ejemplo, esta, esta calificación, tengo muchas ganas de vivir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos midiendo nosotros? Si yo mido depresión, ¿sí? Y este es un ítem que mide un síntoma de la depresión que se llama ideación suicida. Este ítem 2 estamos hablando. Se llama tengo muchas ganas de vivir. Lo que nosotros hacemos es analizar un poco las opciones de respuesta. Si yo tengo muchas ganas de vivir, realmente va en sentido contrario a la depresión. El constructo que está midiendo, depresión, a mayor puntaje, más depresión. Entonces, si tengo muchas ganas de vivir, realmente siempre iría en contra a la depresión. Entonces, por ejemplo, podemos calificar de diferente manera. Podemos entonces calificar, por ejemplo, eh, esto sería un valor inverso. Acá sería uno, 2, ¿verdad? Bastante veces 3, algunas veces 4, nunca o casi nunca sería 5.
porque el sentido en sí es inverso. O sea que a mayor puntaje, fíjense, a mayor puntaje, ¿qué cosa? Más depresión. Pero si yo, este es un ítem negativo, se le llama ítem negativo, es un ítem inverso, se califica en forma inversa. Porque si yo le coloco, tengo muchas ganas de vivir, y si le coloco acá el puntaje, en este que está acá, que es siempre, le coloco un valor 5, entonces, ¿cómo tengo muchas ganas de vivir y el valor es 5? Voy a agarrar y voy a colocar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la depresión. Al contrario, tiene que ser inverso, ¿verdad? Por eso es que ustedes observan ahí que esa calificación, tengo muchas ganas de vivir, nunca, o casi nunca. Entonces el puntaje es coherente hacia la depresión. Pero el ítem en sí es inverso. Si yo agarro y coloco, no tengo ganas de vivir, eso ya es un ítem positivo. Porque no tengo ganas de vivir es un síntoma, un ítem positivo hacia la depresión. Pero este ítem es un ítem inverso, pregunta en sentido inverso. Entonces la calificación, me refiero a la puntuación en las opciones de respuesta, tiene que ser inversa. ¿Se entiende? Veamos otro ejemplo para poder comprender mejor. Bueno, estos dos ítems elementalmente no miden extraversión o introversión. En el tercer ítem nos pregunta muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir. Esto es parecido a lo que es la extroversión o la introversión, es parecido. Pero a mi criterio, con la experiencia que tengo de constructos que analizo siempre a la hora de evaluar o a la hora de hacer investigaciones, esto parece más tener habilidades sociales que, que ser un constructo o un ítem que mida el constructo extroversión o introversión. Entonces, muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir. Fíjense qué interesante. Larga en sí son las opciones de respuesta, pero nuevamente tenemos una opción tipo Likert, no es dicotómico, pero analicen las opciones de respuesta según ese indicador de reactivo. No me identifico en lo absoluto. La mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. Segunda opción, más bien no tiene que ver conmigo, aunque algunas veces me ocurra. Tercera opción, me describe aproximadamente, aunque no siempre, actúe o sienta así. Y la última opción es muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. Entonces, analizando esto, a mayor puntaje, entonces sería mayor que cosa. Voy a poner acá HC, habilidades, HS, perdón, HS, habilidades sociales. Ahí está. ¿Sí? A mayor puntaje tendría que ser más habilidades sociales. Entonces, analicemos así. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir. Muy de acuerdo. Y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. O sea que acá la valoración, si vamos a ir al caso, tendría que ser, por ejemplo, 1. Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así. 2. Más bien no tiene que ver conmigo, aunque algunas veces me ocurra. 3. ¿Sí? Y el último, no me identifico en lo absoluto. Qué interesante. La mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir, no me identifico en lo absoluto. La mayoría de las veces no me ocurre. O sea que la persona no tiene problema de decir un halago. No se identifica justamente por eso, porque, eh, fíjense, dice, muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir. No me identifico en lo absoluto. O sea que él sí sabe qué decir. La mayoría de las veces no me ocurre, te dice.
Y fíjense que donde se valoró 3 te dice lo siguiente. Ante el ítem que pregunta nuevamente muchas veces, cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir, más bien no tiene que ver conmigo. Fíjense qué interesante. Aunque alguna vez me ocurra, o sea, excepcionalmente me puede suceder. Por eso la valoración 3 me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así. Valoración 2. Entonces quiero que entiendan el sentido de la calificación, de cómo se califica el reactivo. Más allá de que no esté midiendo el rasgo que estamos nosotros analizando dentro de lo que es la validez aparente, que es importante que sepan que estamos buscando que entiendan lo que es la validez aparente, suponiendo que ustedes son los evaluados con estos reactivos, ¿verdad? Entonces, en este tercer reactivo yo no siento desde el punto de vista así como evaluador y ustedes como evaluados, por ejemplo, que esto esté midiendo un rasgo de personalidad que se llama extroversión versus introversión. Sin embargo, en a ver un poco, en lo que tiene que ver con el cuarto ítem, ¿sí? El cuarto ítem, por ejemplo, ¿te gusta salir a menudo? El cuarto ítem pregunta, ¿te gusta salir a menudo? Si marcamos sí, supongamos más que marcamos sí, ¿ok? Puntuaría, por ejemplo, uno. Y ¿te gusta salir a menudo? Y yo digo no, no me gusta salir a menudo. Puntuaría cero. Porque a mayor puntaje, ¿qué indicaría? A mayor puntaje indicaría qué cosa. Más qué cosa. Extroversión. Y a menor puntaje, ¿qué indicaría? Que la persona es más bien introvertida. A diferencia de otras escalas, a diferencia de otras escalas, y a diferencia de medir otros constructos, el constructo extroversión versus introversión es una escala bipolar. El resultado puede ir a cualquier polo, hacia la extroversión o hacia la introversión. O sea que puntuar bajo en esta escala no es algo malo, sino que significaría que la persona es más bien introvertida. Ese es el análisis. O sea que a diferencia de otros constructos, este constructo se mide en forma bipolar. Los otros constructos se miden más bien existe un solo polo, una sola dirección para calificar. Pero extroversión versus introversión, porque puntúes bajo, porque sea más introvertido, no está mal. Veamos otro ejemplo. El reactivo 5 y el reactivo 6 evidentemente miden este rasgo de personalidad. Y fíjense que dice el reactivo 5, tienes muchos amigos. Obviamente una persona extrovertida normalmente va a tener muchos amigos. Entonces si le doy así, ok, a esta pregunta, ¿tienes muchos amigos? Sí. Sí puntuaría como uno y no puntuaría como cero. O sea, mayor puntaje más extrovertida a las personas. Nuevamente con la misma teoría, ¿verdad? Sin embargo, acá, fíjense bien, dice, ¿prefieres leer o realizar otras actividades antes que conocer gente? Qué interesante. Este es un ítem inverso. Este es un ítem negativo. Entonces la puntuación va a ser inversa. Si mide extroversión versus introversión, sí mide. Perfecto, sí mide. Mide ese rasgo. Pero no se olviden que quedamos en que, como en una escala bipolar, quedamos que a mayor puntaje la persona es más extrovertida. Eso es isomorfismo, es coherente. Y a menor puntaje es más introvertida. Eso es un isomorfismo, es coherente. Entonces acá la valoración de la respuesta va a ser inversa. Es decir, prefieres leer o realizar actividades antes que conocer gente. O sea que si yo marco, por ejemplo, sí acá, yo prefiero leer antes de conocer gente, va en forma contraria a extroversión. Entonces sí va a ser cero y no va a ser uno. ¿Entienden? Entonces,
No va a ser uno, porque va en sentido contrario a la extroversión. Eso quiero que entiendan. Y lógicamente, cuando analizamos eso, decimos, a la pucha, mira, un poco es cierto. Así se construyen las pruebas. Pero esto es importante dentro de la validez aparente porque la persona que maneja los test tiene que percibir de que esas pruebas realmente o aparentemente miden ese constructo y la persona que es evaluada con esa prueba para que tenga más empatía si sabe para lo que es evaluado, porque sabe para lo que es evaluado, para un cargo, para un puesto, para una evaluación clínica, para detectar algún diagnóstico, alguna psicopatología, lo mismo para el campo educacional, para determinar unos intereses profesionales, para determinar una patología que mide, por ejemplo, déficit de atención o hiperactividad, tiene que percibir, el niño, el adolescente o el adulto tiene que percibir de que aparentemente esos reactivos de esa prueba están midiendo ese constructo para el cual uno está siendo evaluado. Eso es lo interesante de todo esto. Bueno, y ahí tienen las respuestas justamente que también me tomé el trabajo también de poner como para que ustedes puedan ver qué constructo mide cada uno de los 6 reactivos que fueron citados recientemente. Estos autores meten el dedo en la llaga porque es muy interesante cómo ellos plantean diferentes casos. Acá tienen un caso de una prueba proyectiva. Obviamente esto es psicometría, pero también sucede dentro del contexto de evaluación psicológica. Y acá Ronald J. Cohen con Mark Swedrick plantean lo siguiente, y dicen lo siguiente. Por otra parte, no olviden que estamos dentro de lo que es la validez aparente. Por otra parte, una prueba de personalidad en la que las personas justamente que responden se le hacen preguntas sobre una variedad de manchas de tintas, ¿sí? Por ejemplo, el rosa, ¿verdad? Puede ser percibida por lo general como una prueba con validez aparentemente baja, ¿cierto o no? Más allá de que el rosa, a mi criterio, quizá no, muchos piensen que no tiene una validez científica, tiene una validez clínica. Construido obviamente con un enfoque cualitativo basado en una teoría psicoanalítica, tiene otros procedimientos de validez diferentes a los psicométricos. No sé si me hago entender. Es investigación cualitativa, no es investigación cuantitativa. Entonces no despreciemos una prueba, no despreciemos un trabajo simplemente por el hecho de que no conozcamos cómo se validan cualitativamente las pruebas. Es así, ¿verdad? Esto es psicometría, yo trabajo con el enfoque cuantitativo, pero yo no desprecio el trabajo de lo cualitativo, muy por el contrario. Considero que hay varias pruebas que son pertinentes eh, a la evaluación y que yo mismo dentro de mi trabajo observé que existe una validez de criterio de algunas pruebas y acá tengo un ejemplo de ello, ¿verdad? Pero antes de entrar en eso, quiero decirle, bueno, yo soy un paciente y soy evaluado con la prueba de Rocha. O soy, por ejemplo, un candidato a un cargo y soy evaluado con la prueba de Rocha. ¿Y qué es lo que puedo percibir desde afuera? Eh, y bueno, yo como evaluado puedo percibir de que esa prueba probablemente tenga una validez baja, aparentemente. Y acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Pueden preguntar, por ejemplo, a estas personas que son evaluados con esa prueba del Rocha, ¿cómo dicen que vieron en mis respuestas a las manchas de tinta algo que tiene que ver en realidad con la personalidad? Fíjense qué interesante, ¿verdad? ¿Ya se preguntaron eso ustedes? Y hay otro ejemplo de persona bajo la lluvia. La aparición de paraguas en el dibujo justamente relacionado con baja tolerancia a la frustración. Rocha, tejer los colores, etcétera, ¿verdad? Y yo le comento que yo, trabajando en la Universidad Americana, una alumna que trabajaba en talento humano de una empresa, después trabajó en una consultora de talento humano, me dice, profesor, yo
les puedo decir que tiene una significancia clínica la presencia o ausencia de paraguas y yo hay ciertos cargos donde yo selecciono esta alumna, recuerdo bien que se llamaba Esperanza, dice, profesor, yo veo que las personas que en su dibujo de persona bajo la lluvia dibujan con paraguas, tiene menos tolerancia a la frustración. Me está jodiendo, le digo yo. Sí, 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 es así. Si dibuja la persona sin paraguas, es una persona que tiene más tolerancia a la frustración. Y si dibuja con paraguas, es una persona que tiene menos tolerancia a la frustración. ¿Vos estás segura? Sí, así mismo es. Bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces utilizamos, por ejemplo, los bocetos de los dibujos y correlacionamos con una escala ya validada, con validez, con fiabilidad, con un baremo completo, que medía tolerancia a la frustración. Y obviamente la escala es cuanto más puntaje tenés, más tolerancia a la frustración tenés. Y bueno, y eso era voy a usar un poco un lápiz para poder entender, ¿verdad? Perdón, este voy a usar, ¿verdad? Variable X y tenés variable Y. ¿Se recuerdan? De correlación, ¿sí? Y acá entra lo que ustedes van a aprender el próximo año, lo que es la correlación biserial, biserial puntual, cuando la escala es, esto se usa más bien para psicometría aplicada, ¿verdad? Dicotómica, dicotómica artificial, la otra variable es continua. Pero para no hacerlo complicado, no quiero entrar en esas cuestiones, ¿verdad? Porque se aprende esto en psicometría aplicada. La cosa es que la variable y, por ejemplo, está feo, esto no tengo mucho espacio acá donde hacer, pero voy a intentar hacer. Tenemos la variable x, acá tenemos la variable y, ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, la presencia o ausencia de paraguas. Ausencia de paraguas era 0. Y presencia de paraguas, ¿qué era? 1, ¿cierto? Entonces la presencia de paraguas, la P voy a poner al lado debajo del 1. Y ausencia de paraguas era 0. Una persona que puntuaba con presencia de paraguas, ¿qué es lo que tenía que tener? Voy a poner más. Ahí. Una persona que puntuaba con presencia de paraguas, en el test, que es la variable I, que medía tolerancia a la frustración, ¿cuánto puntuaba? Por ejemplo, 20. Este es el sujeto 1. Sujeto 1. Sujeto 2, por ejemplo, una persona que puntuaba así, que dibujaba a la persona sin paraguas. Entonces, ausencia de paraguas, ¿qué supone? Como variable X. Ausencia de paraguas que sí tiene tolerancia a la frustración. 0. ¿Su puntuación cuánto era? 90 eso. Ahí está. Es inversa acá la relación. Cuando sube 1, presencia de paraguas, baja ¿qué cosa? El puntaje de tolerancia a la frustración. Porque presencia de paraguas, ¿qué es? Que no tiene tolerancia a la frustración. Y ausencia de paraguas, dibuja sin paraguas. Obviamente dibuja, no necesita los paraguas. ¿Por qué? Porque tolera la lluvia. Tolera por la lluvia, tolera la frustración. Entonces baja. Ausencia de paraguas, sube la puntuación, quise decir. Perdón. Ausencia de paraguas, como ustedes ven ahí, al 0, sube la puntuación a 90. Qué interesante. Y salió, por ejemplo, salió la correlación menos 0,75. Por ejemplo. Wow, dije así. Es inversa. Mira un poco. Dibuja sin paraguas, quiere decir que tiene mucha tolerancia a la frustración, por eso puntúa alto en la escala de tolerancia a la frustración que conseguimos. Conseguimos una escala que medía tolerancia a la frustración. Conseguimos una escala y usamos. Es inversa. Baja uno, sube el otro. Sube uno, baja el otro. Y una persona una persona con presencia de paraguas, calificado como 1, presencia de paraguas 1, puntuaba bajo en la escala de tolerancia a la frustración. O sea que subía uno, bajaba al otro. Y la relación era significativa asterisco. Con un nivel de significancia menor que 0.05, 0,75. Qué interesante. Era significativa y
mediana tirando a alta la relación entre estas pruebas, una proyectiva y la otra psicométrica. Bueno, y ahí se validó, entre comillas, científicamente, ese indicador de presencia o ausencia de paraguas. No toda la prueba. No estamos hablando de toda la prueba. De, de lo que tiene que ver con personas bajo la lluvia. Estamos hablando de ese indicador, porque las pruebas predictivas se analizan en relación a ese indicador. ¿Sí me hago entender? Entonces, no crean que no son, esos indicadores clínicos son, esos indicadores de tanto el Rocha como persona bajo la lluvia, como test de los colores, no sirven. Tienen una validez aparente. Tiene una validez aparente. Me lo dijo esa alumna en ese entonces, ahora es colega ya, y así en diferentes trabajos que realicé. Pero yo le muestro esto así cara a pie nomás para que conozcan de que la validez aparente, por eso es que tiene tanta discusión de su existencia o no. Muy interesante. Acá hay un análisis también que mencionan estos autores y yo le pido por favor que atiendan acá porque no todo siempre es muy claro en cuestiones técnicas y muchas veces tienen que entender que la definición de validez en los últimos 50 años fue desarrollándose. Y como la validez se fue desarrollando el concepto y de repente las formas en que se mide la validez, y que algunos clasifican en tipo de validez, y bueno, y eso va en contra muchas veces de los comités, pero en esencia le es más fácil aprender a la gente de esa manera y de esa forma es más fácil en que se empleen en otras disciplinas, porque no olviden que nosotros los psicólogos manejamos mucha tecnología de innovación, investigación, desarrollo de tecnología, porque tenemos a la psicometría, cosa que las otras disciplinas no poseen, salvo algunas como economía que tiene econometría, sociología que tiene sociometría, biología que tiene biometría, pero no todas las disciplinas del campo social o de la salud o de la educación dan hacia profundidad la parte de construcción de pruebas, de instrumentos. Deberían de darlo, sí. En sociología, en trabajo social, sí deberían de darlo. En medicina, en biología, dan algo que ellos denominan, llaman pruebas diagnósticas, le llaman ellos, dentro de la elaboración de pruebas diagnósticas le llaman ellos. Y bueno, y eso está dentro de un enfoque epidemiológico. Eh, pero bueno, no quiero complicarles la vida, quiero que entiendan nomás que tenemos un plus nosotros dentro de lo que es justamente la elaboración de pruebas, porque tenemos una disciplina aplicada que se dedica a actualizar desarrollar, hacer investigaciones e implementar e innovar justamente en todo lo que tiene que ver con el método científico, en este caso la validez. Por eso estos autores mencionan lo siguiente, ¿verdad? Fíjense que para mí es importante que entiendan esto. Dice que a diferencia de los juicios concernientes de lo que tiene que ver con la confiabilidad de una prueba y la validez de contenido, por ejemplo, que es lo que vamos a ver después, constructo o criterio, que son los tipos de validez que vamos a ver después, los juicios concernientes a la validez aparente de una prueba son considerados con frecuencia desde la perspectiva de quien responde la prueba, en oposición a la del administrador de la prueba. Es decir, yo puedo cuando construyo una prueba y obtengo su confiabilidad, o cuando construyo una prueba y obtengo su validez de contenido, constructo o de criterio, soy yo como constructor de la prueba el que obtengo esos datos y lo incluyo dentro de un manual de test. Y me importa más lo que yo sé como científico, como psicometrista, los resultados de la confiabilidad y de los tres tipos de validez citados recientemente. Y eso es lo que importa, ¿sí? Porque yo pues soy el constructor de la prueba
Y bueno, y el administrador es otro psicólogo. El administrador, el que va a aplicar el test, es otro psicólogo. Entonces tenemos nosotros nuestra mirada desde nuestra disciplina. Pero acá lo que te está diciendo estos autores es que no basta con eso. Porque hay que tomar en cuenta también la perspectiva de quien responde la prueba, del evaluado. Esa persona tiene que considerar de que esos ítems miden esos constructos o ese constructo para el cual está siendo evaluada esa persona. Qué interesante lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, dan un ejemplo. La falta de validez aparente podría contribuir a una falta de confianza con respecto a la efectividad percibida de la prueba. Estamos hablando de la persona que está siendo evaluada, ¿verdad? Por tanto, eso puede provocar, ¿qué cosa? Una disminución consecuente en la motivación que tienen ellos de quien responde para hacer su mejor esfuerzo. Entonces, esta cosa no solamente hay que ser, sino parecer, como siempre yo digo, ¿verdad? Entonces, analizando de esa manera y viendo de esa perspectiva, es importante la opinión que tiene la persona que accede a ser evaluada con esa prueba. Pero eso te da la experiencia. De ahí pues la experiencia no se puede reemplazar. Puede ser una alumna que terminó con nota 5 o un alumno que terminó con nota 5, pero la experiencia del profesor Riego o del profesor Nicolás Garcete, ¿sí? O del profesor Víctor Vallejo o del profesor Enrique Morosini, eso no se reemplaza. Esa experiencia es la que te da el acabado final para decirte, mira, esto no es bien percibido por un evaluado o por una evaluada. Yo te diría que cambies, que utilices este instrumento en vez de este otro. La experiencia tiene mucho que ver, la parte de, de lo empírico tiene mucho que ver acá. No sé si me hago entender. Bueno, esto es validez aparente, no estamos hablando de validez de contenido, ni de criterio, ni de constructo. Su preocupación podría derivarse de una creencia, estamos hablando del caso de una persona que es evaluada. Estamos hablando desde la mirada del evaluado, que su preocupación podría derivarse de una creencia de que dichas pruebas dará como resultado conclusiones inválidas. ¿O a usted no le pasó nunca que fueron evaluados, por ejemplo, y dicen, no sé si esas pruebas que me aplicaron miden justamente eso que yo pensé para lo cual yo venía acá para ser evaluado, ¿verdad? ¿Será que esas pruebas miden eso? Qué interesante, ¿verdad? La pregunta. Entonces, pero en otro punto, pero en otro punto, desde la perspectiva del administrador de la prueba, desde el administrador, no desde el constructor de la prueba, ojo, y tampoco desde la perspectiva del evaluado. Estamos hablando ahora, ¿en qué sentido? Desde la perspectiva del administrador de la prueba, el que le aplica el test, el profesional, el evaluador, el psicólogo, la psicóloga que evalúa. Desde esa perspectiva estamos ahora analizando. La validez aparente también puede ser importante, ya que contribuye o deja de contribuir a la confianza del administrador en la prueba. Y yo siempre doy el caso ya cité anteriormente, pero doy el caso de un test que mide impulsividad en una persona, en un varón, por ejemplo. Que no es lo mismo usarlo en un contexto clínico que forense. Siempre doy ese ejemplo. Y digo, si yo evalúo con un test que mide impulsividad a un varón que va con su pareja a psicoterapia, y probablemente va a ser muy sincero, porque va a poder determinar el nivel, el profesional va a poder determinar el nivel de impulsividad de ese varón, y a partir de ahí trabajar con eso para decrementar esa conducta blanco.
y bajar a un nivel considerado entre comillas, ¿verdad? Normal. Porque esa persona quiere cambiar para poder continuar con su pareja. Pero es diferente cuando yo ese test que mide impulsividad, yo lo uso en un contexto forense. ¿Por qué? Porque pregunta, por ejemplo, ¿suelo reaccionar en forma impulsiva con mi pareja? Y si en un contexto clínico va a decir que sí, pero si es un feminicidio en un contexto forense va a decir que no. Ante una agresión verbal, reacciono verbal y físicamente. En un contexto clínico va a decir que sí, porque quiere cambiar, porque quiere salvar su matrimonio. Pero en un contexto forense va a decir que no. Si le pregunta, por ejemplo, si reacciona eh, sin analizar las consecuencias en un contexto forense, te va a decir que no. En un contexto clínico te va a decir que sí. Entonces, y esa cuestión es como para que tengamos nosotros en cuenta, ¿verdad? Obviamente, sí importa la perspectiva del administrador de la prueba. Sí importa. Y, y estamos hablando en un contexto de validez aparente. No solamente importa la perspectiva del administrado, del evaluado, sino también la perspectiva del administrador de la prueba. Eso es fundamental en la validez aparente. Qué bueno, qué buena explicación, ¿verdad? No esa es la idea. Finalizamos acá lo que tiene que ver con la validez aparente y nos vamos a validez de contenido ahora.